Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Podemos ver en la palabra que a través de una persona Dios levantó grandes bendiciones. Por eso, a través de cada uno de nosotros, Dios quiere bendecir grandemente nuestra nación. Vemos en una época de gran oscuridad, Dios utilizó a Lutero, que se aferró al pacto de Cristo. Toda Alemania fue bendecida. No solo Alemania, todo el mundo. Luego se levantó, más adelante, siglo XVIII, la Revolución Francesa, que era una revolución atea. Trajo una época de oscuridad, de crímenes como nunca antes en Francia. Y amenazaba con expandirse en Inglaterra, pero en Inglaterra se levantó un hombre, Juan Wesley. Y él hizo el movimiento del Evangelio, el movimiento de la palabra. Y pudo salvar y levantar su nación. También, hace más de 130 años, aquí, Corea era un lugar muy pobre, lleno de sufrimiento porque ellos hacían constantemente idolatría. Pero hubo un hombre, el misionero Thomas, que entregó su vida totalmente para proclamar el Evangelio. Dios bendijo esta nación. Fue totalmente transformada con el poder del Evangelio. Por eso, ¿cómo podemos disfrutar este Evangelio? ¿Cómo podemos transmitir estas bendiciones? Bueno, la verdad que parece difícil, ¿no? Bueno, humanamente es imposible. Pero la Biblia nos enseña un método muy sencillo. Si Cristo es el dueño de mi vida, ahí se transmitirán poderosamente estas bendiciones. Por eso el mensaje, el tema, el título de hoy es el verdadero dueño de mi vida. ¿Por qué el verdadero? Bueno, yo igual pienso en mi pensamiento que el dueño es Cristo, pero sin darme cuenta, igual el verdadero dueño no lo es. Por eso les bendigo en el nombre de Cristo, no solo que podamos chequear en este día quién es el verdadero dueño de nuestra vida, sino que les bendigo para que realmente sea Jesús el Cristo. La palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra tres tipos de personas. Los primeros son los no salvos. ¿Quién es su dueño? Satanás. El mismo Jesús lo dice en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por supuesto, la gente no es consciente de esto, ¿verdad? Piensan que ellos dominan sus vidas, son independientes, autosuficientes. Pero es mentira. La Biblia nos explica que están totalmente esclavizados por Satanás. Por eso, en Apocalipsis 12, versículo 9, dice que Satanás engaña al mundo entero. Y ese es el mayor engaño. Hacer creer que no existe, cuando está realmente controlando, dominando, esclavizando a todas las personas que están separadas de Dios. Por supuesto, Él les hace sufrir grandemente. Y la gente no quiere sufrir, queremos ser felices. Por eso muchos caen en idolatría. Éxodo 20, 4 y 5. ¿Por qué? Porque fuimos creados para tener relación con Dios. Al morir espiritualmente hay un vacío espiritual. Y hay un anhelo natural de todas las personas de buscar a Dios. Por supuesto, como Dios es espíritu, es más fácil adorar una estatua, porque la puedes ver, la puedes tocar, tiene más lógica, ¿verdad?, que adorar a un Dios que no puedes ver. Pero la gente cae en idolatría, que está de manera centenaria metida en nuestras tradiciones, nuestros folclores, nuestra cultura. Y la gente piensa que eso es Dios, porque es lo que le han enseñado toda su vida.
Por eso, como sufren, buscan a Dios a través de los ídolos, pero no conocen la realidad, que Dios aborrece la idolatría, que Dios prohíbe la idolatría en los mismos 10 mandamientos. Pero al caer ahí, están sufriendo, vienen maldiciones, vienen sufrimientos hasta la tercera y la cuarta generación. Y por supuesto son problemas espirituales. En ese estado, al final, lógicamente estás siempre preocupado. Y esos son problemas mentales. Mateo 11:28, el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Porque Cristo sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y la gente está trabajada, cargada. ¿Qué quiere decir eso? No habla de trabajar físicamente, que también es un cansancio. Habla de las almas separadas de Dios. Están cargadas de pecados que son como losas, son como piedras, rocas de granito que se van acumulando y van oprimiendo, nos van aplastando, hasta que uno no puede ni respirar porque está totalmente oprimido por el pecado y Satanás. Por supuesto, en ese estado uno termina poniéndose enfermo físicamente. Es obvio. Y no solo eso. Si no creen en Cristo y mueren físicamente, van a sufrir una eternidad en el infierno. Y lo peor es que van a traspasar todo ese sufrimiento, todos esos desastres, sin poder evitarlo, a su posteridad, a sus siguientes generaciones, porque el ADN espiritual se traspasa, tanto de bendición como de lo contrario. Y ese es el estado de las personas, que su dueño es Satanás. Por eso tantas celebridades terminan suicidándose. Esta semana no paran de salir noticias en Corea, jóvenes que son famosos tanto del mundo del arte, actores, actrices, cantantes, diseñadores. Muchos de ellos se suicidan teniendo 24 años, siendo millonarios. No tiene sentido, ¿verdad? Uno parece que su vida es deslumbrante. Tiene un montón de fans. ¡Oh! Pero luego resulta que su vida es un infierno. Una actriz que ya comentamos, 24 años, se quitó la vida. Ella triunfó con una película coreana, pero triunfó a nivel mundial. Tuvo grandes premios. Pues esa joven, desde los 15 años, un productor se estaba aprovechando de ella para que fuera actriz. La manipulaba, la extorsionaba y cosas peores. Fuera parecía famosa, llena de premios, llena de críticas positivas, pero dentro era una esclava, estaba siendo utilizada, abusada continuamente hasta el punto que terminó, desgraciadamente, quitándose la vida. Y esta semana salta la noticia, sale todo eso que estaba haciendo ese empresario que es millonario. Y ahora este millonario, por supuesto, al enterarse la gente de la realidad, también la justicia está actuando y va a ir toda la vida a la cárcel. Por eso es el resultado de estar viviendo separados de Dios, viviendo como Satanás siendo tu dueño. Y era la vida que vivía Pedro cuando era pescador. Él era una persona colérica, impetuosa, y estaba allí pescando, era un especialista de la pesca, pero estaba frustrado, ¿verdad? Por eso cuando el Señor lo llamó, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, Mateo 4:19, él inmediatamente no se lo pensó, ¿verdad? Eso significa que él estaba sufriendo. Y pudo creer en Cristo porque la única manera de salir de ese estado de sufrimiento y destrucción es Cristo. Cristo vino a eso. Hay gente que piensa, no, Cristo vino a darme dinero y va a la iglesia a pedir dinero. No, Cristo vino a darme mi sanidad. Solo van a la iglesia a buscar sanidad y si la reciben luego ya no se olvidan de nadie.
No, Cristo vino a hacer algo más importante, vino a quebrantar esas 3 maldiciones que nadie más puede quebrantar, a solucionar el verdadero problema que es espiritual. Por eso Pedro, cuando pudo confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pudo recibir esa salvación. Y eso es por gracia de Dios, a través de la fe. Igual que nosotros, Dios nos escogió, Dios tenía ese horario, y Él por su gracia vino a salvarnos. Pero muchas veces, aunque somos hijos de Dios, nuestra vida de fe no funciona. Hay que ser sinceros y darnos cuenta. Bueno, igual vamos a la iglesia y ponemos cara de todo va bien, ¿no? Pero por dentro es distinto. Eso es demasiado común. Yo lo he vivido muchos años. Es así. ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos a Cristo podemos estar sufriendo continuamente? ¿Por qué? Ese es el segundo tipo de personas. Tienen a Cristo, pero su dueño es su yo. Vivimos en nuestro yo. Ese yo está dominando mi vida. Y es exactamente lo que le pasaba a Pedro y a los demás discípulos. Porque si vives con el yo como tu dueño, vives en trampas de Satanás. En Mateo 16, 23 al 25, vemos que el Señor les dijo que tenía que ir a Jerusalén para entregar su vida en la cruz, para morir y al tercer día resucitar. Pero Pedro lo tomó aparte. Señor, no digas eso, que se van a alarmar. ¿Cómo dices eso? ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esas son las trampas. Seguimos poniendo la vista en las cosas de los hombres. Tenemos nuestro plan. Sí, tenemos a Cristo, pero seguimos teniendo nuestro plan, buscando las cosas de los hombres. Cristo era necesario que fuera a la cruz, era necesario que muriera. Él vino para eso. Pero Pedro pensaba en él. Señor, yo te quiero mucho, ¿cómo vas a morir en la cruz? ¿Cómo vas a dejar que te mate? No digas eso. Si no hubiera ido a la cruz, si no hubiera muerto y resucitado, ninguno nos podíamos salvar, ¿verdad? Por eso hay que salir de esas trampas. Pero no solo trampas, también hay moldes incorrectos que están ahí bien fuertes, pensamientos arraigados de tantos años que ni siquiera somos conscientes, porque hemos vivido toda la vida con eso. También en Mateo 18, del 1 al 5, los discípulos se pasaban el día peleando. ¿Por qué peleaban? Querían saber quién sería el mayor, es decir, quién tendría la posición más alta. Estaban peleando continuamente por la posición. Yo soy más importante que tú. No, soy yo. Yo voy a gobernar, tú debajo de mí. Y eso es las motivaciones. Es así. En la iglesia incluso es lo mismo. No, yo quiero ser el líder de esto, y yo de aquí, y yo quiero que me vean, y quiero cantar en la alabanza, porque así la gente me ve. Y eso es muy común, yo lo he hecho también. Por supuesto, es un fracaso, un sufrimiento, nunca funciona como tú piensas, ¿verdad? Estás sufriendo innecesariamente porque tienes motivaciones, deseos que son de tu yo. No tiene nada que ver con el plan y el deseo de Dios. Hay que salir de ahí. Y también de esas ataduras que Satanás nos tiene todavía bien oprimidos con esas ataduras. Mateo 19, 16 al 25. Dice que después de presentarse ese joven rico delante del Señor, el Señor dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y dice la palabra que los discípulos se asombraron. Es decir, se asustaron al escuchar eso. Que un rico es difícil que entre al reino de los cielos. Les entró un temblor, se asombraron, casi se caen hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué se asombraron? Porque ellos querían ser ricos con el Evangelio. Ellos pensaban que Cristo iba a ser rey, iba a vencer a los romanos. Si Cristo era rey, ellos pensaban que ellos serían sus ministros,
Tendrían mucha plata. Ellos anhelaban tener plata. Querían tener economía. Por eso seguían muchos al Señor. Por eso cuando dijo que era difícil que los ricos entraran, se asustaron, porque ellos querían serlo. Y hay que salir urgentemente de ese yo. Si somos sinceros, la mayoría de creyentes somos ese tipo de personas. Amamos a Cristo de verdad. Y también anhelamos servirlo, pero sin darnos cuenta. Vivimos en el yo. Tenemos motivaciones incorrectas. Queremos a veces servir a Dios para que nos vean. No evangelizamos o evangelizamos también para levantar nuestro nombre o para conseguir cosas incorrectas. No funciona. A los discípulos no funcionó. ¿Cómo terminaron? Viviendo así. Negando al Señor. Pedro negó al Señor 3 veces y el Señor le miró cuando cantó el gallo. Dice la palabra que lloró amargamente. Humanismo fracasa. Tardará más, tardará menos, fracasa. Porque todo árbol que no sea plantado por mi Padre será desarraigado. Por eso, urgentemente, hay que salir de ahí. Y también aparece el tercer tipo de personas. ¿Quiénes son? Son salvos. Pero su dueño no es, por supuesto, ni Satanás, ni su yo. Su dueño es Cristo. Son salvos. Y tienen como dueño a Cristo. Y esos son los que Dios utiliza grandemente, porque pueden disfrutar del Evangelio. Esos son los que Dios utiliza para transmitir esa bendición. No es porque sean más listos, más guapos, más altos. No, eso no es importante. El estándar es que Cristo sea el dueño. Ahí es cuando Dios obra. Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No piensen que es para ser un súper santurrón o es algo que solo un pastor puede. No. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Todos los creyentes tenemos a Cristo por gracia de Dios. Y en todos Cristo ha venido a ser el dueño, el Rey. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que en este día puedan chequear quién es el verdadero dueño de mi vida. Y sobre todo que en este día, de verdad, Cristo ocupe el lugar que solo a Él le corresponde. Vemos el pasaje de hoy, cuando se levantó ese derramamiento del Espíritu en el aposento alto. La gente se agolpó. Había miles. ¿Qué pasa aquí? En ese momento Pedro se levantó. Él se levantó. Era otro Pedro. Ya no era el Pedro que había negado al Señor. No era el Pedro que se había ido a pescar, que tenía miedo de que lo mataran, de que lo apresaran. No, ya le daba igual. ¿Por qué? Porque Cristo era verdaderamente su dueño. Por eso en 2 de Pedro 1, versículo 1, dice Pedro, apóstol y siervo de Jesucristo. De verdad, Cristo ya reinaba en su vida. Y ahí empezó Dios a levantar grandes obras a través de él. ¿Cómo? ¿Cómo podemos experimentar que nuestro amado Cristo esté gobernando nuestras vidas? ¿Cómo? Primer punto. Tenemos que estar ciertamente haciendo que el pacto de Dios sea mi pacto. Hay que entrar. El pacto de Dios, mi pacto, no buscar que Dios se acople a mí, no. Yo me tengo que acoplar a Él. Es distinto, ¿verdad? Yo tengo que ceñirme a su pacto, a su palabra, entrar ahí. No que Dios lo tiene que hacer a mi manera, o la Biblia que esté diciendo lo que yo pienso, que es lo que hacemos a veces la mayoría. No. Mi pacto tiene que estar dentro del pacto de Dios, tiene que ser el mismo, ahí, bien alineados. ¿Y cuál es el pacto de Dios? Cristo. Nada más el hombre pecar. Génesis 3:15, Cristo, la simiente de la mujer.
Cuando estaban esclavos en Egipto, sacrificio de sangre, Éxodo 3:18, Cristo. Cuando estaban en Babilonia, en confusión, Isaías 7:14, Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esa promesa se cumplió. Y eso es el Nuevo Testamento. Cristo vino. Y en Cesarea de Filipo, Mateo 16:16, vemos como Pedro, el Padre se lo reveló, pudo confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La única manera de poder salir de la destrucción, del pecado, del poder de Satanás es Cristo. Y hay que entrar en el pacto de Cristo, entregar nuestra vida para Cristo, para que este evangelio de Cristo sea proclamado a través de nosotros. Yo tengo que entrar en ese pacto, dejar mis propios pensamientos y entrar, alinearme a la palabra de Dios. Por eso cuando Pedro y los discípulos confesaron que Jesús es el Cristo, en Mateo 16:20, ahí dice algo muy interesante. El Señor les dice: no digáis nada a nadie. ¿Cómo puede ser? Si hay que predicar el Evangelio, ¿cómo el Señor les dice que no digan nada a nadie? Parece que se contradice. No es así. Porque ellos no estaban realmente disfrutando del Evangelio. Era una mera teoría. Es decir, que Cristo no era el dueño todavía. Pues eso no iba a funcionar. Y al final no funcionó. Por eso Pedro se fue a pescar, pero Cristo resucitado fue a él. ¿Y qué hizo? ¿Qué le dio? La palabra, la poderosa palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios es espíritu y vida y nos sana, nos restaura y nos ayuda a entrar en el pacto. Y luego los llevó 40 días al monte del Olivar y los concentró ¿en qué? En la palabra. Ya escuchaban la palabra cada día, las obras del reino de Dios. ¿Qué palabra? Tuvieron la conclusión de que Cristo ha consumado todo, Cristo ha terminado absolutamente todo. Tuvieron la conclusión de que ya en Cristo somos hijos de Dios y hemos entrado al reino de Dios, tenemos el respaldo del trono celestial. Al orar, ese poder del trono viene a nuestras vidas y tenemos una misión que es proclamar este evangelio. Por eso el Señor ha preparado el Espíritu Santo y cuando recibamos el Espíritu Santo tendremos el poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Es el pacto que ellos tomaron, Hechos 1:1, Hechos 1:3, Hechos 1:8. Y es lo que tenemos que entrar en ese pacto, creyéndolo, aplicándolo a nuestra vida cada día. Por eso ya los discípulos fueron al aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, como el Señor había dicho. Y allí que hicieron, orando con la palabra. Ya estaban entrando en el pacto. Y es la manera de poder dejar que Cristo reine. Cuando yo estoy dentro del pacto de Dios. No en mi pacto, en el pacto de Dios, cuando estoy dentro de la palabra. Por eso cuando el Señor, como había prometido, envió el Espíritu Santo y esa multitud se juntó, Pedro empezó a explicarles que lo que había ocurrido era el cumplimiento de las profecías como la de Joel, era el cumplimiento de las profecías como los salmos de David, que Cristo tenía que morir, que tenía que resucitar al tercer día y que Él sería glorificado y enviaría el Espíritu Santo. Y es lo que había ocurrido, es decir, lo estaba viendo todo conforme a la palabra. Pedro ya estaba dentro del pacto de Dios, lo veía todo conforme a la palabra. Y es así como tenemos que vivir. Esta semana, pues, un hermano está en dificultades en su matrimonio. Y me decía, no, es que he hablado con un hermano y le he explicado lo que estoy viviendo en mi matrimonio y me ha dicho, divórciate. Y yo pues le decía, bueno, está bien, ¿no?, lo que dice tu hermano, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque nuestra fuente suprema de autoridad es la palabra, que es inerrante, infalible, y la Biblia es la palabra de Dios.
Nosotros, como dice 2 Corintios 5:7, vivimos por fe en la palabra, no por vista, no por lo que veo, no por lo que siento. Ahí soy movido. Yo tengo que estar afirmado dentro de la palabra. Cuando entro realmente en la palabra, Cristo puede gobernar mi vida, si no, soy yo, con mis pensamientos, con lo que veo, y Satanás incluso me engaña. Por eso, en Juan 8:31 dice, si permanecéis en mi palabra, y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Que entremos en el pacto de Dios, Cristo, la evangelización mundial. Ahí tenemos que entrar. Segundo punto. No solo el pacto de Dios tiene que ser mi pacto. Lo segundo, el plan de Dios tiene que ser mi plan. Perdón. Pedro tenía su plan. Era sincero. No funcionó. Pero cuando empezó a funcionar la oración, ahí empezó a ver el plan de Dios. Entrar en la palabra y empezar a orar. Ahí vamos a descubrir el plan de Dios. Pedro no veía el plan porque él no funcionaba la oración. No había podido orar ni una hora en el monte Getsemaní, en el huerto Getsemaní. Pero después de bajar del monte del Olivar, estuvo 10 días orando en el aposento alto de Marcos. ¿Qué quiere decir? Que ya funcionaba la oración. Oraba con la palabra. Por eso ahí podía estar dentro del plan de Dios. Y tenemos que estar orando con la palabra, disfrutando de la oración, para poder descubrir el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Al orar, en todo momento tenemos que ver lo que Dios necesita. ¿Qué es lo que Dios necesita? Lo necesario. Y Pedro ya podía ver lo necesario. Por eso cuando vino el Espíritu Santo, hablaron en otros idiomas el Evangelio. 15 naciones se convirtieron y una gran multitud, porque estaban en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén y venían gente de fuera, de todas las naciones. Pues al oír ese estruendo, la gente se puso allí. Se reunió miles de personas. ¿Qué es esto? Unos decían que están llenos de mosto, decían están borrachos, pero era las 9 de la mañana. ¿Cómo iban a estar borrachos? Era que estaban disfrutando la plenitud del Espíritu Santo. Y en ese momento Pedro, que oró, vio el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Él se levantó y vio que el plan de Dios era, lo necesario era predicar a Cristo. Por eso él predicó que Jesús es el Cristo, que era el cumplimiento de la palabra. Y en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente, con seguridad, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él oró y en esa situación vio el plan de Dios, lo necesario. ¿Qué era lo necesario? Había que predicar a Cristo. Por eso lo predicó. Y si entramos en el plan de Dios, ¿qué respuestas vienen? Dice el versículo 37, que al escuchar esto, se compungieron de corazón. Ya el Espíritu Santo obró en sus corazones y ya querían recibir. ¿Qué tenemos que hacer? Porque la evangelización, las obras de salvación las hace el Espíritu Santo. Si yo entro en el pacto de Dios, si oro y descubro su plan, ahí se levanta la obra del Espíritu Santo, las obras de salvación. ¿Hasta qué punto? Hechos 2:41, 3.000 personas, 3.000. No es un número menor, ¿no? Una cantidad menor. 3.000 personas. El Señor obró y recibieron a Cristo. Pero no terminaba el plan de Dios ahí, ¿verdad? Porque a veces buscamos el plan en la dificultad. Pero a veces las respuestas
Ya parece que hemos terminado, ¿verdad? Y ya, cuando todo parece que va bien ahí, ya dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios. Pero Pedro no, él estaba orando, siempre, para ver lo necesario. Y no solo era importante que se convirtieran, había que llevarlos ¿a dónde? A la iglesia. Hechos 2:42, para que pudieran disfrutar del culto. Por eso él recibía la guía, veía lo necesario, veía el plan de Dios y Dios levantaba grandes respuestas. Bueno, lo sabemos, ¿verdad? No es nada nuevo lo que estamos hablando. La pregunta es, ¿de verdad lo estoy experimentando? Por eso, no importa la situación donde esté, la dificultad que tenga, Dios quiere que Cristo sea el dueño de mi vida. No hace falta ya lamentarse lo que pasó, lo que no pasó. Lo importante es hoy. Dios quiere ser el dueño de mi vida. Cuando Cristo sea el dueño, voy a disfrutar en medio de las dificultades. Cuando Cristo sea el dueño, Él me va a utilizar para cambiar mi familia, mi lugar de trabajo, mi campo, mi nación, 100%. Ese es el deseo de Dios. Por eso, ¿cómo hacerlo? Primero, que el pacto de Dios sea mi pacto, que entre en la palabra profundamente, que crea la palabra, que viva siguiendo la palabra. Lo segundo, que el plan de Dios sea mi plan. Para eso tengo que orar en todo momento y preguntarme, ¿cuál es lo necesario? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta situación? Y por supuesto, cuando me hable, aplicarlo, ¿verdad? Y ahí se levantan las obras. ¿Y qué es lo tercero? Que el objetivo de Dios sea mi objetivo. La meta de Dios sea mi meta, también lo podemos decir así. ¿Y cuál es la meta de Dios? Pedro lo entendió, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Esas son las tres direcciones que Dios da, que Cristo resucitado da. La evangelización mundial, la sanidad y la siguiente generación. Los que están lejos se refiere a la evangelización del mundo, a los gentiles. Vosotros se refiere al pueblo de Israel que tenía que recibir sanidad, de salir de la religión. Y para vuestros hijos, habla de las siguientes generaciones. Y ese es el objetivo de Dios. Que Pedro no solo lo escuchó, sino que se había alineado al objetivo de Dios. Por eso Pedro pudo romper esquemas y en Hechos 10, del 1 al 45, predicó a Cornelio, el centurión romano. Bueno, tuvo que romper muchos esquemas, pero era gentil. Y allí al predicar en su casa se levantó la misma obra que se había levantado en el aposento alto. Fueron llenos del Espíritu. También a través de Pedro se levantaron las obras de sanidad. En Hechos 3, del 1 al 12, ese cojo de la puerta de la Hermosa. En Hechos 9, del 36 al 42, allí en Jope, Tabita, Dorcas, el mismo nombre, que murió, pero a través de Cristo resucitó. Es la obra de la sanidad que Dios quiere hacer también a través de nuestras vidas. Y también a través de Pedro, el Evangelio fue llevado a las siguientes generaciones. Él pudo ayudar a Juan Marcos, que se había equivocado, ¿verdad? En su primer viaje misionero, a mitad de viaje abandonó a Bernabé y a Saulo. Pedro le ayudó, porque él sabía que hay que ayudar a los jóvenes. Los jóvenes, como nosotros, no son perfectos, pueden tener errores, pero hay que salvarlos, hay que restaurarlos. En Cristo se pueden levantar. Por eso al final, Marcos pudo escribir el Evangelio de San Marcos, que se lo dictó Pedro. Es el primer evangelio que se escribió. Por eso tenemos que traspasar el pacto a la siguiente generación. Muy bien, ¿cuál es la conclusión? Vamos a ver la parte final del versículo 40. Ahí sale algo muy importante. Pedro les dijo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué era una perversa generación? Porque fue la generación que rechazó a Cristo.
Y eso de verdad me toca el corazón. No podemos rechazar a Cristo. Tenemos que dar a Cristo nuestra vida. Tenemos que dar a Cristo nuestros hijos, nuestra familia. No podemos rechazar a Cristo. Era una perversa generación. Es una generación que vino maldición sobre ellos por rechazar a Cristo. Por eso nosotros tenemos que estar compartiendo este evangelio a nuestra familia, a nuestros hijos, vecinos, compañeros de trabajo, parientes, conocidos, hasta lo último de la tierra. No podemos rechazarlo. Porque Él ha dado su vida por nosotros, lo ha dado todo, nos ha salvado, nos ha dado el mayor regalo. ¿Cómo lo vamos a rechazar? Por eso Dios sigue dando la palabra y la cumple. Que en esta semana entremos en el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios sigue dando en el nombre de Jesucristo respuesta a la oración. Que estemos dejando que Cristo sea el dueño de nuestra vida y entremos y empecemos a recibir respuestas a la oración. Y el Espíritu Santo sigue levantando esas obras de salvación. Y si Cristo es el dueño de nuestra vida, vamos a poder entrar ahí. Dios nos va a utilizar para levantar esas obras de salvación, de evangelismo en nuestras vidas, en nuestros campos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que verdaderamente Cristo sea el verdadero dueño de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, danos de tu gracia y a través de tu palabra, que es viva y eficaz, levanta esas obras de sanidad en cada uno de nosotros. Padre, obra poderosamente, que Jesús el Cristo sea el verdadero dueño de nuestras vidas, familias, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y que toda nuestra vida sea para glorificarte. Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén.